Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Hoy es viernes 31 de julio y les traemos un nuevo análisis con las informaciones que están marcando la agenda política venezolana y que han generado un intenso debate dentro y fuera del país. En las últimas horas se han producido acontecimientos y declaraciones que han vuelto a colocar el tema de una posible transición política en el centro de la discusión nacional. Diversos sectores aseguran que el escenario continúa evolucionando y que las negociaciones, los movimientos políticos y la presión internacional mantienen abierto un proceso que podría definir el futuro de Venezuela. Sin embargo, todavía existen posiciones encontradas y muchas interrogantes sobre cuál será el desenlace de esta etapa. También han cobrado fuerza las expectativas en torno a un posible regreso de la líder opositora durante el mes de agosto. Un tema que ha despertado reacciones tanto entre sus seguidores como entre quienes respaldan al oficialismo. Mientras algunos consideran que este movimiento podría influir en el panorama político, otros sostienen que aún quedan importantes obstáculos por superar antes de hablar de cambios concretos. Lo cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos políticos más observados de los últimos años. Cada declaración, cada reunión y cada decisión que toman los distintos actores es seguida con atención por millones de venezolanos que esperan respuestas sobre el rumbo que tomará el país. En medio de este panorama, continúan surgiendo informaciones, análisis y versiones que alimentan el debate público, mientras las expectativas crecen con el paso de los días. En esta edición vamos a revisar las declaraciones más recientes, los movimientos políticos que están llamando la atención y las reacciones que se han producido dentro y fuera de Venezuela. Analizaremos qué significado podrían tener estos acontecimientos, qué escenarios se plantean para las próximas semanas y cuáles son los principales desafíos que aún enfrenta el país. Es importante recordar que, en momentos de alta tensión política, muchas afirmaciones y pronósticos forman parte del debate público y no siempre representan hechos confirmados. Por eso, en este espacio revisaremos la información disponible, el contexto de cada acontecimiento y los elementos que permiten comprender mejor lo que está ocurriendo. Así que quédense con nosotros hasta el final, porque vamos a desarrollar cada uno de estos temas y a explicar por qué las próximas semanas podrían ser determinantes para el panorama político venezolano. Pero antes de comenzar con toda la información, queremos conocer la opinión de ustedes. ¿Considera que la solución a la crisis política de Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres, competitivas y con garantías para todos los sectores? ¿Cree que ese es el camino para abrir una nueva etapa para el país? Déjenos su respuesta en la caja de comentarios y explíquenos por qué piensa de esa manera. Su opinión es importante para enriquecer el debate con respeto y diferentes puntos de vista. Y también cuéntenos desde qué ciudad, estado o país nos está viendo en este momento. Nos gusta saber hasta dónde llega nuestra comunidad y leer los mensajes de quienes nos acompañan desde Venezuela y desde cualquier parte del mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con toda la información. A raíz de una información del Financial Times que asegura que Estados Unidos tiene retenido $13.000 millones, algo que ya conocíamos, lo venimos anunciando en este programa desde el 3 de enero. El plan financiero que venía de los Estados Unidos de control, esta semana se ha oficializado. También les habíamos comentado varias veces en este programa, los seguidores asiduos lo saben, que habíamos explicado que el gobierno de los Estados Unidos se cobra una comisión de al menos el 10% del dinero que gestiona por el petróleo venezolano debido a gastos administrativos o gastos de gestión. Parece que ya se ha comenzado a oficializar, ya distintos voceros en los Estados Unidos lo han comenzado a reconocer. Y ahora Estados Unidos, el Congreso, decide vigilar este dinero, cómo se está gestionando y darle algo más de transparencia, que es lo que no ha habido desde el 3 de enero hasta hoy. ¿Cómo se gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Con qué propósito? ¿Y cuál es la comisión real que se está quedando los Estados Unidos por gestionar el petróleo venezolano? Estados Unidos en esto
hay que decirlo porque es así, cobra y se da el vuelto. Compra petróleo venezolano, lo paga, pero no lo paga Venezuela, lo paga en una cuenta en los Estados Unidos que tiene bloqueada, que tiene controlada, lo hemos explicado hasta la saciedad en cada programa prácticamente. Lo recordamos, una cuenta en el Citibank en Nueva York que está bloqueada, custodiada por los Estados Unidos. De ese dinero que Estados Unidos cobra en una cuenta que gestiona Estados Unidos, se queda el 10% y entonces el resto, a partir de allí, sí debe ir al régimen de Delcy Rodríguez, con controles. Pero cómo se ha hecho, cómo se ha destinado, ya sabemos que se han destinado al menos 7.000 millones al sistema financiero venezolano para la venta de dólares, para estabilizar el dólar. Luego lo vamos a ver. El dólar parece, los primeros días, parece que comienza a estabilizarse. Vamos a analizar todos estos temas también. La reapertura de relaciones consulares de Chile y también otros asuntos de máximo interés, como por ejemplo el chavismo originario o el chavismo más radical o contrario a Delcy Rodríguez comienza a hacer manifiestos, comienza a llamar a la protesta activa en contra de la claudicación, lo que consideran la claudicación de Delcy Rodríguez, que se va a materializar en pocas horas. 1 de agosto comienza la fase 3 y de eso también estaremos muy pendientes a lo largo de esta jornada. Vamos a estar muy pendientes a lo largo del desarrollo de esta jornada, que se podría producir la llegada de esos miembros de la Asamblea Nacional 2015 que llegan a Venezuela para reunirse con Jorge Rodríguez y dar la primera declaración de intenciones acerca de lo que va a ser esa mesa, de lo que va a ser ese ente político de máximo nivel que debería llevar, tiene que hacerlo así, a la depuración del CNE, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la reforma del TCJ. En definitiva, la reinstitucionalización de las dos instituciones ahora mismo más cruciales, más vitales, para precisamente que se produzca la transición, que se concrete el propósito de la administración de Donald Trump, fase 3, transición. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y la polémica surge y se origina por esta información del Financial Times. Vamos a verla. El Financial Times esta semana aseguraba que Estados Unidos ha recaudado, ¿sí? Ha ingresado 13.000 millones por el dinero del petróleo venezolano. ¿Dónde está ese dinero?, se pregunta el Financial Times. Bueno, en teoría ya sabemos dónde está, en una cuenta del Citibank. En teoría ya sabemos dónde está, custodiado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se ha disparado el ingreso petrolero de Venezuela, bueno, podríamos decir, como explica la gráfica, prácticamente de cero, porque el dinero que recibía Venezuela, ya ustedes saben qué pasaba con él. A Cuba gratis, a China 40%. Y los barcos fantasmas que gestionaba Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, principalmente, se iban a cuentas fantasmas y a estructuras para evadir las sanciones. Y con la excusa de estructuras para evadir las sanciones, el dinero se evaporaba. Y no se sabe cuánto ingresaba al país todavía al día de hoy, con unas cuentas absolutamente opacas, por las que esperemos algún día Delcy Rodríguez tendrá que rendir cuentas ante la justicia venezolana o donde sea. Bueno, información del Financial Times. 13.000 millones. Siempre le habíamos dicho, desde el 3 de enero, veníamos asegurando en este programa que Estados Unidos se iba a quedar con un 10%, que atribuye a los gastos de administración. 10% constituyen más o menos unos 1.300 millones de euros desde el 3 de enero y hasta hoy. Y el dinero retenido serían unos 13.000 millones de euros. Hay cálculos que apuntan a que incluso podrían estar en el entorno de los 15.000 millones de euros. Bueno, sobre esto ha dado una exclusiva en las últimas horas el corresponsal en la Casa Blanca del diario ABC, que prácticamente se ha convertido en el corresponsal para asuntos de Venezuela, David Alandete, que aseguraba que el gobierno
de los Estados Unidos acepta que el Congreso inspeccione las cuentas, ponga lupa sobre lo que está pasando con esa cuenta del Citibank hasta ahora completamente opaca. Nos dicen desde Washington que Delcy Rodríguez sí lleva el control de esas cuentas, pero ya sabemos, por supuesto, que Delcy Rodríguez no es ejemplo alguno de transparencia ni de limpieza en la presentación de cuentas. Es una evidencia. Por tanto, el país y el mundo ahora mismo desconocen cómo se está gestionando esa plata. ¿Dónde está? ¿A qué ha sido destinada? En parte sí sabemos que hay una buena cantidad que ha sido ingresada en el sistema financiero internacional en el sistema financiero nacional, en el sistema financiero venezolano, para estabilizar el precio del dólar. Desde enero y hasta hoy apenas comenzamos a ver los primeros indicios, brotes verdes, dicen los economistas, pero vamos a ver si esto permanece o volveremos a sufrir nuevos incrementos, nuevas alzadas bruscas del precio del dólar en Venezuela. Por tanto, precaución y For 250 optimismo, years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. precaución optimista. We choose our own la que leaders, en estos we momentos determine our own laws, está and when we're accused of a crime, we stand for judgment los before a economistas jury venezolanos of y our los own analistas al ver, peers. efectivamente, This is con the cierta essential and indispensable prudencia, con feature of mucha our form of prudencia, government. It is the foundation estas of our shared way of life. primeras buenas But today, señales que parece powerful que está people in faraway comenzando a places dar la want to take economía that away from us. venezolana. They believe that they Hace unas should be in semanas, charge María of Elvira your laws, Salazar of your exigía al country, Congreso. your life. And ¿Dónde están las cuentas? they don't care whether or not you ¿Por qué agree. no aclara? Halfway across ¿Dónde the está el world, there's an dinero de institution Venezuela? that calls ¿Dónde itself está the esa International auditoría de Criminal KPMG? Court. Maybe you've heard of Queremos it. saberlo. Maybe you María haven't. Elvira Salazar, But chances are you don't ya en know the names of campaña, its judges, esto es importante its prosecutors, or resaltarlo, its president. está asegurando And you shouldn't have to. que es But as we speak, the importante, ICC and its friends are waging a tener war transparencia en against las our cuentas country. de Venezuela. Not with bullets or María Elvira missiles, Salazar but with statutes, se dirigía de este compacts, modo, and casi the force como of so-called diputada, international como law. congresista opositora. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the KPMG gravest es la firma de offenses, things contabilidad like que cada genocide and 3 war meses crimes, hace and only when a informes, nation's courts were auditorías unable to prosecute indicando a them on dónde their va el own. dinero que estamos enviando truth a la is, presidenta interina. Something far Delcy. more radical and extreme. It was a global Nunca hemos visto tribunal uno de esos staffed by informes. unelected globalist bureaucrats Podría who mostrarle al claim their Congreso power is una de esas almost auditorías. unlimited. The danger of this Gracias por global la court has pregunta, only congresista. continued to grow. Y me gustaría agregar Today it también que threatens es una every doble capa aspect de of our protección, political and legal así que system. no solo tenemos a Border KPMG Patrol agents como removing supervisor violent criminals financiero from de our los fondos country. de la cuenta del American Tesoro, Marines sino que risking el their Banco lives to Central de defend our Venezuela ha homeland. contratado a BDO, Prosecutors su working propio to auditor dismantle independiente. terrorist plots Pero le to estoy attack and preguntando kill algo muy Americans. sencillo. If we stand idle, Nunca hemos visto esos all of informes them would elaborados be at the por mercy of KPMG, foreign que es la judges responsable thousands of miles para away, asegurarnos de eso. facing the Que todo constant el risk dinero of que enviamos al prosecution and even gobierno interino de imprisonment Delcy for the vaya a so-called las escuelas, crime las of carreteras y los defending their own hospitales, country. a los que ella The supuestamente dice American que ese people dinero está never yendo, agreed to ¿verdad? any of this. Es nuestro dinero el And que they va a never sus will. manos. Entonces Read the words podemos of ver our su Declaration of informe, Independence. porque KPMG es We fought a responsable de revolution against a asegurarse de foreign que ese power dinero llegue al transporting lugar us beyond correcto. seas to be tried Sí, for congresista, pretended como dijo el offenses. secretario Rubio, presentaremos al Independence Congreso, ya is sabe, our los resúmenes birthright. We will apropiados. never Entonces, let podría foreign usted, bureaucrats take me that away encantaría from us. ver, han pasado 6 This meses, me administration gustaría will ver not dos sit informes, by as porque the es cada 3 ICC and its meses. allies seek to Así que threaten our puede people. mostrárnoslos If they believe they can al deprive us of our Congreso a dónde sovereignty, está yendo ese we will dinero teach y them the full proporcionarnos el meaning informe de of KPMG. American resolve. ¿Puede comprometerse a eso? Congresista, presentaremos al Congreso los informes apropiados que podamos, protegiendo la información relevante. Eso es parte de nuestra política exterior. Al mismo tiempo, ha habido un terremoto. Ha habido un gran cambio en cómo se atienden las necesidades. Pero no hay ningún terremoto en las oficinas de la firma contable KPMG, así que definitivamente podemos acceder a esos documentos. Congresista, KPMG está presente en Caracas. Ellos también se vieron afectados por el terremoto debido a su afiliada local en Caracas. Y nuevamente, las necesidades y los gastos realmente han crecido significativamente debido al terremoto. Lo entendemos. Escuche, estoy de su lado. Solo quiero asegurarme de que el gobierno interino de Delcy no se quede con los ingresos Hola, petroleros ¿qué que tal, le estamos amigos y amigas de entregando. Venezuela? Se acabó y el del tiempo mundo? de ella. Bienvenidos una Así vez que le más. agradezco Hay que noticias se de último comprometa minuto y me que pondré están en contacto provocando un con su intenso oficina debate para que político podamos y que, tener acceso a de esos confirmarse informes. o Y gracias evolucionar de en las nuevo. próximas horas, podrían Ahora sí, cambiar el una rumbo de los acontecimientos en intervención Venezuela. magistral. Lo que está ocurriendo La de ha captado la María Elvira atención Salazar. tanto dentro como Magistral, fuera del país y pulcra, mantiene a millones de impoluta, personas
pendientes de cada nuevo movimiento. En las últimas horas han surgido versiones que aseguran que Diosdado Cabello podría convertirse en el próximo gran protagonista de la crisis política venezolana. Distintas informaciones y comentarios que circulan en diversos espacios han alimentado las especulaciones sobre su futuro y sobre los escenarios que podrían abrirse en caso de producirse un giro inesperado. Hasta el momento, muchas de estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, pero han generado un enorme impacto en la opinión pública y han reactivado el debate sobre el futuro inmediato del país. Al mismo tiempo, las declaraciones de un coronel retirado también han provocado una fuerte discusión. Según sus planteamientos, la crisis venezolana únicamente podrá resolverse mediante elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores políticos. Sus palabras han vuelto a poner sobre la mesa una interrogante que desde hace años divide opiniones dentro y fuera de Venezuela. ¿Es posible encontrar una salida institucional que permita superar la prolongada crisis política, económica y social que atraviesa el país? Mientras tanto, continúan multiplicándose las reacciones de dirigentes políticos, analistas, organizaciones y ciudadanos, quienes siguen con atención cada declaración y cada movimiento que pueda influir en el panorama nacional. En un escenario tan cambiante como el venezolano, cualquier anuncio, cualquier pronunciamiento o cualquier decisión puede modificar el equilibrio político y abrir nuevas posibilidades o, por el contrario, aumentar la incertidumbre. Precisamente por eso, en este video vamos a analizar cada uno de estos acontecimientos. Revisando la información disponible hasta este momento, las declaraciones que han generado mayor repercusión y los distintos escenarios que comienzan a plantearse alrededor de la situación venezolana. También examinaremos qué impacto podrían tener estos hechos en el futuro político del país y por qué tantas personas consideran que las próximas semanas podrían resultar determinantes. Pero antes de comenzar, queremos conocer su opinión, porque este debate involucra a todos los venezolanos. ¿Considera usted que la única salida para superar la crisis pasa por la realización de elecciones libres, competitivas y transparentes? ¿O cree que existen otras alternativas para alcanzar una solución política? Independientemente de cuál sea su posición, déjenos su comentario. Queremos leer todas las opiniones y generar un debate respetuoso entre quienes siguen este canal desde Venezuela y desde diferentes partes del mundo. Ahora sí, pónganse cómodos, permanezcan con nosotros hasta el final y presten mucha atención, porque a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos acontecimientos, explicar el contexto en el que se producen y analizar qué significado podrían tener para el futuro de Venezuela. Las revelaciones no desmentidas hasta ahora de que el secretario de Estado Marco Rubio es verdaderamente el hombre tras el poder que toma las decisiones finales en Venezuela y asegura el apoyo a un interinato cada vez más impopular en todo sentido, plantean sin duda un serio dilema. ¿Hasta qué extremo va Estados Unidos a mantener la alianza con un régimen no solo forajido, sino ineficiente y que sigue aplicando las mismas estrategias corruptas y represivas que podrían terminar siendo una bomba de tiempo para la estabilidad que tanto busca Washington en el país? Se abrirá Washington a un nuevo esquema de poder que incorpore, por ejemplo, a la oposición para realmente impulsar una transición a la democracia. Estos son los temas de nuestro programa de hoy. ¿Y cómo ese dinero se ha dividido? En torno a un 10-12% se queda como comisión en Estados Unidos, 2.300 millones, y el resto... Desde mucho antes de que comenzara todo este proceso de presión militar, de captura del dictador Nicolás Maduro y de cambios en Venezuela con el plan de las tres fases, Marco Rubio había sido uno de los más enconados aliados de la libertad en el país. Durante años Rubio denunció incansablemente la corrupción, las alianzas criminales, los vínculos terroristas de la dictadura, tanto de Chávez como de Maduro, y se había convertido en el peor enemigo del régimen, sobre todo después que se revelara en 2017 la existencia de una conspiración, un plan para asesinarlo bajo supuestas órdenes de Diosdado Cabello. Tras el triunfo de Donald Trump en 2024, Rubio usó toda su influencia en la nueva administración para avanzar en un audaz plan para acabar de una vez por todas con la dictadura venezolana. Es de hecho considerado el arquitecto de la estrategia detrás de las operaciones de presión militar que terminaron con la captura del narcodictador Maduro y su esposa Cilia Flores. Tras la captura presentó un plan concebido y organizado por su propio equipo
la famosa estrategia de las tres fases, con una primera etapa de estabilización seguida de una recuperación económica para abrir camino a la etapa final, la democratización del país a través de elecciones libres, transparentes y supervisadas. La estrategia se desarrolló según lo planeado durante los primeros meses, pero no pasó mucho tiempo para que quedara claro que el interinato presidido por Delcy al lado de Diosdado Cabello estaban siguiendo lo que aparentaba ser un guión propio, buscando mantenerse a toda costa en el poder. La primera gran decisión para asegurarse el control del país fue anunciada por el propio Trump. Estados Unidos comenzó a manejar directamente los ingresos petroleros que representan cerca del 80% de los ingresos totales en Venezuela. Luego se produjeron otras decisiones que Estados Unidos usó para mostrar quién estaba al mando. La salida de posiciones de poder del entorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el despido de Vladimir Padrino como ministro de la Defensa y recientemente la expulsión del hermano de Diosdado Cabello como jefe del poderoso CENIAT. Estratégicamente, Washington evitó darle prioridad a un tema que se ha convertido en un gran clamor nacional en Venezuela, las elecciones presidenciales y el cambio efectivo de régimen. Pero la ocurrencia de transparencia pedía María Elvira Salazar y transparencia pide el país. Necesitamos transparencia para saber dónde y cómo se está gastando el dinero. Y sobre todo, muy importante, Fondo Monetario Internacional. Hay por allí algunos rumores, no sabemos, no lo hemos confirmado, que apuntan a que sí establecería también auditorías adicionales para controlar dónde se gasta o dónde se va a gastar dinero el fondo que le va a otorgar el dinero, que le va a otorgar los recursos que le van a entregar a Delcy Rodríguez, producto de esos bonos que le pertenecen a Venezuela, que hasta ahora permanecían bloqueados, pero con el aval de la administración de Donald Trump, ahora el FMI le va a entregar, bueno, al menos 4 mil millones de dólares a Delcy Rodríguez. ¿Quién los va a controlar? Porque si se los roban y los saquean, bueno, entonces ahí sí, ya tenemos el argumento perfecto. Bueno, tendrá la administración de los Estados Unidos, si así lo quiere y lo desea, el argumento perfecto para poner tras las rejas a los responsables de un robo más. Un robo más, pero que se produce con dinero internacional, con dinero del FMI o con dinero que ha pasado por las cuentas de los Estados Unidos. Con lo cual, si se produce aquí un caso de corrupción, va a salpicar al FMI y va a salpicar también al gobierno de los Estados Unidos, al menos indirectamente, bueno, o directamente. Porque si se roban un dinero que entrega el Departamento del Tesoro a Delcy Rodríguez, hay responsabilidad política, sin duda alguna, por parte de quien ha entregado ese dinero al régimen de Delcy Rodríguez. Bueno, sobre la crisis inédita en España. Alerta máxima en todo el país. Algo nunca visto. 50.000 inmigrantes marroquíes, 50.000 marroquíes saltan la valla, han nadado, han llegado como nunca se ha visto de forma masiva a España, a la ciudad de Ceuta. Ya saben, en territorio africano. Los acontecimientos de los últimos días representan, sin duda, uno de los movimientos políticos más relevantes que ha vivido Venezuela desde que comenzó el actual proceso de transición. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que ya está confirmado y lo que todavía forma parte de las expectativas y escenarios posibles. Lo que sí está confirmado es que este sábado está previsto el inicio de una negociación política entre representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, en un proceso respaldado por Estados Unidos. La negociación ha sido reportada por diversos medios internacionales, aunque algunos actores importantes de la oposición, como María Corina Machado, no forman parte de esa mesa. Lo primero que debe entenderse es que una negociación de esta naturaleza no significa automáticamente que la transición haya terminado ni que exista un acuerdo definitivo. Lo que significa es que, por primera vez en mucho tiempo, los principales actores con capacidad de decisión consideran que la vía negociada puede ser menos costosa que prolongar indefinidamente el conflicto político. Eso cambia completamente el panorama. Durante años, la estrategia predominante fue la confrontación política, las sanciones
la presión diplomática y el aislamiento internacional. Hoy el escenario parece haber evolucionado hacia una fase donde la prioridad pasa a ser construir un acuerdo que permita reorganizar las instituciones venezolanas y establecer reglas aceptables para todas las partes. ¿Por qué ocurre esto precisamente ahora? Porque ninguna de las partes obtiene beneficios de una incertidumbre permanente. El oficialismo necesita recuperar estabilidad institucional, atraer inversiones y normalizar las relaciones económicas internacionales. La oposición necesita garantías reales para competir políticamente. Estados Unidos busca que cualquier salida reduzca la inestabilidad regional y permita avanzar hacia un sistema político con mayor legitimidad. Cuando esos tres intereses empiezan a coincidir, aparece el espacio para negociar. Eso no significa que exista confianza. Al contrario, precisamente porque existe una enorme desconfianza. Las negociaciones suelen ser largas, técnicas y extremadamente complejas. Cada punto termina convirtiéndose en un tema de discusión. ¿Quién organiza las elecciones? ¿Quién controla el árbitro electoral? ¿Qué ocurrirá con los presos políticos? ¿Cómo funcionarán las instituciones durante la transición? ¿Qué garantías tendrán quienes hoy ejercen el poder? ¿Qué sanciones podrían modificarse? ¿Qué papel desempeñarán los observadores internacionales? Cada uno de esos temas puede requerir semanas o incluso meses de negociación. Otro elemento importante es que estas conversaciones no parecen centrarse únicamente en unas elecciones. Todo indica que el objetivo es mucho más amplio. Se trataría de redefinir el funcionamiento del Estado venezolano durante una etapa de transición. Eso incluye reformas institucionales, reorganización administrativa y mecanismos para disminuir la confrontación política. Por esa razón, algunos analistas consideran que la negociación que comienza este sábado podría convertirse en la más importante de los últimos años. Ahora bien, también existe un elemento que ha generado bastante debate: la ausencia de María Corina Machado en esa mesa de negociación. Diversos medios internacionales informan que la dirigente opositora no participará directamente en el proceso inicial, pese a seguir siendo una de las figuras más influyentes dentro de un amplio sector de la oposición. Eso ha provocado opiniones divididas. Hay quienes consideran que una negociación necesita incluir a todos los actores relevantes para tener legitimidad. Otros sostienen que cualquier proceso debe comenzar con quienes tienen capacidad formal para firmar acuerdos y que posteriormente podrían incorporarse otros sectores. Sea cual sea la interpretación, está claro que la participación o no de figuras con amplio respaldo social influirá en la percepción pública del proceso. Otro aspecto fundamental es el papel de Estados Unidos. En esta ocasión, Washington no aparece únicamente como un observador externo. Las informaciones disponibles indican que mantiene un rol activo, respaldando el desarrollo de las conversaciones y promoviendo reformas institucionales y futuras elecciones. Eso aumenta la presión sobre todos los participantes. Cuando existe un acompañamiento internacional de ese nivel, resulta más difícil abandonar la mesa sin intentar alcanzar algún tipo de acuerdo. Sin embargo, también incrementa las expectativas de la población. Y ahí aparece uno de los principales riesgos. Cuando una sociedad deposita demasiadas esperanzas en una negociación, cualquier retraso puede generar frustración. Por eso conviene mantener expectativas realistas. Los procesos de transición política rara vez avanzan en línea recta. Normalmente alternan avances importantes con momentos de bloqueo. Habrá días en que parecerá que todo está cerca de resolverse, y otros en que parecerá que todo se ha detenido. Eso forma parte del funcionamiento normal de cualquier negociación compleja. Otro elemento relevante es el contexto económico. Venezuela continúa necesitando recuperar inversión, producción y confianza. Sin estabilidad política, resulta extremadamente difícil atraer capitales de largo plazo. Por esa razón, el componente económico probablemente tendrá un peso muy importante dentro de cualquier acuerdo. No solamente se hablará de política, también se hablará de recuperación económica, reconstrucción institucional, servicios públicos, infraestructura, producción petrolera, finanzas públicas. Todo eso forma parte de una transición sostenible. La pregunta que muchos venezolanos se hacen es sencilla: ¿estamos realmente cerca de unas elecciones? La respuesta responsable es que todavía no puede afirmarse con certeza.
Sí existen señales de que el tema electoral ocupa un lugar central en las conversaciones y que varios actores internacionales consideran las elecciones libres una pieza clave para una salida política. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial que establezca una fecha definitiva ni un acuerdo concluido sobre sus condiciones. También debe entenderse que una transición no concluye el día en que se firma un documento. Comienza precisamente en ese momento. Después vienen las reformas, la implementación, la supervisión, la reconstrucción institucional, la recuperación económica, la reconciliación política. Y eso puede tomar bastante tiempo. Por esa razón, hablar de libertad como un hecho consumado sería prematuro. Lo más preciso es decir que, si las negociaciones avanzan y las partes logran acuerdos verificables, Venezuela podría entrar en una nueva etapa política. Pero el éxito dependerá de que esos compromisos se cumplan en la práctica. En definitiva, el movimiento que comienza este sábado podría marcar un antes y un después, si logra construir consensos suficientes para abrir una nueva fase política. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para afirmar que la transición está concluida o que el resultado ya está asegurado. Lo que sí parece claro es que las próximas semanas serán decisivas para determinar si este diálogo se convierte en el inicio de una transformación institucional o si termina enfrentando los mismos obstáculos que afectaron procesos anteriores. Un aspecto que también merece un análisis profundo es el efecto que estas negociaciones están teniendo dentro del propio oficialismo. Cuando un gobierno decide sentarse a negociar una transición política, inevitablemente aparecen distintas posiciones entre quienes forman parte de su estructura. Algunos consideran que negociar es la mejor manera de garantizar estabilidad y reducir la incertidumbre. Otros pueden interpretar cualquier concesión como un riesgo para la continuidad del proyecto político. Esa diversidad de opiniones no significa necesariamente una fractura, pero sí refleja que existen diferentes formas de entender cómo afrontar el momento actual. En paralelo, la oposición también enfrenta sus propios desafíos. No todos los sectores comparten la misma estrategia ni la misma visión sobre cómo debe desarrollarse una transición. Hay quienes consideran que cualquier negociación representa una oportunidad para avanzar hacia un nuevo escenario político, mientras que otros sostienen que solo deben aceptarse acuerdos que incluyan garantías muy claras y mecanismos verificables para su cumplimiento. Esa diversidad de criterios puede influir tanto en el desarrollo de las conversaciones como en la percepción que tenga la ciudadanía sobre los resultados que eventualmente se alcancen. Elemento clave será la confianza. En cualquier proceso de negociación política, la confianza no surge de las declaraciones, sino del cumplimiento de compromisos concretos. Si las partes comienzan a implementar medidas acordadas y éstas se verifican de manera transparente, la credibilidad del proceso puede fortalecerse. En cambio, si aparecen incumplimientos o interpretaciones distintas sobre lo pactado, el diálogo puede entrar rápidamente en una etapa de dificultad. Por eso, más allá de los anuncios que puedan hacerse durante los próximos días, lo verdaderamente importante será observar si las decisiones que se adopten comienzan a materializarse. La comunidad internacional también desempeñará un papel determinante. Los países y organizaciones que acompañen este proceso probablemente seguirán de cerca cada avance y cada retroceso. En este tipo de negociaciones suele ser habitual que existan mecanismos de seguimiento, observación y verificación para dar mayor confianza a todas las partes involucradas. Ese acompañamiento puede contribuir a reducir tensiones y facilitar que los compromisos asumidos no queden únicamente en declaraciones.